tal? Muy buenas tardes, los saludos amigos licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa, transmitiendo desde la plataforma Lex Informa. Bueno, hoy nos acompaña el maestro Francisco Serralde Gallegos. Es maestro en Derecho Procesal Penal y abogado defensor y asesor jurídico. Maestro, bienvenido, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Gracias, maestro, ¿cómo estás? Un gusto, al contrario, gracias por la invitación, la confianza, y pues siempre es un gusto participar con estos temas de gran interés del derecho penal y procesal penal, maestro. Un gusto y saludos a ti y a tu auditorio. Tu semblanza, veo que es muy grande, pero va a ser algo rápido. Es licenciado en Derecho, especialista en Derechos Humanos, en el proceso penal y garantismo, maestro en Derecho Procesal Penal, diplomado en Juicio de Amparo. En el servicio público se ha desempeñado en bufete jurídico de la Delegación Venustiano Carranza, en el Distrito Federal, y en la Defensoría Pública en materia penal, adscrito al Juzgado 30º Penal en el Reclusorio Preventivo Sur del Distrito Federal. Más bien ya ahora Ciudad de México. Vamos a hablar de un tema, bien lo comentas, muy interesante, maestro Francisco. El tema es acción penal por particulares. Iniciamos con ese tema, maestro. Te dejo el uso de la voz. Muchas gracias, mi estimado maestro. Bueno, pues es un tema que al día de hoy, pues ya estamos a 6 añitos de que legislativamente, cuando menos tenga que ser una realidad, y bueno, todavía seguimos batallando bastante con esta figura, ¿no? Hay que entender algo muy importante, porque esta acción penal por particulares, así determinada adecuadamente, no acción penal privada, viene realmente a romper, digamos, con ese monopolio que siempre habíamos considerado de manera institucional y constitucionalizado por parte del Ministerio Público, en el sentido como órgano técnico, en este caso investigador. Aquí hay algo muy importante, porque pues bueno, primero, esta figura de la acción penal por particular tiene realmente, digamos, su etiología justo en esta reforma o maxi reforma constitucional que se hace en materia de proceso penal en el 2008, justamente al modificar el artículo 21 en su párrafo segundo, donde nos dice, bueno, ¿quién podrá ejercitar? Nos digamos el párrafo primero, obviamente el Ministerio Público es el órgano, digamos, que investiga, pero aquí viene lo interesante. El ejercicio de la acción penal, anteriormente esta reforma, pues siempre estuvo de manera monopolizado a la gente del Ministerio Público. Y aquí en el 2008 nos dice la Constitución, bueno, y a los particulares en los casos previstos en la ley. Vino lo interesante porque tuvimos que esperar realmente hasta marzo del 2014 con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales para que viniera a regularnos realmente cuáles son los supuestos y las hipótesis. Aquí yo quiero tocar algo que más que un tema dogmático es un tema procesal y de gran utilidad. Primero, tenemos que tener tenemos que diferenciar entre lo que es la acción penal y la pretensión punitiva estatal. Ahí me gusta mucho hacer ese distingo porque llega a existir obviamente ciertas, hasta el vocablo puede ser similar, ¿no? Primero, la pretensión punitiva estatal es el deber jurídico del Estado, en este caso de investigar, perseguir, acusar, sentenciar y ejecutar las penas en medios de seguridad. Incluso en esta pretensión punitiva, yo hablo de un deber jurídico por lo siguiente, porque en esta pretensión punitiva está inmerso el ius puniendi, este derecho punitivo sancionador del Estado, pero a la vez está la obligación que tiene hacia sus ciudadanos de darle una respuesta ante la comisión de un delito. Por lo tanto, cuando tenemos que se actualizan en un momento un deber, en este caso, y un derecho, vamos a decirlo así, del Estado, con una obligación, podemos hablar francamente de un deber jurídico. Ahora bien, en el caso de la acción penal, para efecto de diferenciarla bien de la pretensión punitiva estatal, hay que tener en cuenta que la acción penal no es otra cosa más que el poder jurídico para provocar la función jurisdiccional. Y aquí hago una acotación. Hasta antes de la reforma, yo me atrevía a compartir una definición de acción penal, donde decía que la acción penal es el deber jurídico del Estado para provocar la función jurisdiccional. Al día de hoy le quitamos ese punto del Estado para quedar como es el deber jurídico para provocar la función jurisdiccional.
Aquí entendamos algo. En el caso de provocar la función jurisdiccional es darle justamente esa intervención inicial de primera instancia a la autoridad judicial, en este caso un juez de control. Y aquí hay que ser muy enfáticos. La gente que nos tocó pues empezar a litigar o a practicar en el sistema tradicional, mixto o inquisitivo, pues esto es lo que identificábamos como la consignación. Hay que tener en cuenta que lo que se consignaba, que eran hechos, actuaciones, vamos a llamarlo pruebas, era lo que se consignaba y se ponía en conocimiento del juzgador. Hoy en día esto justamente se hace a través de la vía de la judicialización, esta palabrita que ya todos nos hemos, sin lugar a dudas, guardado, ¿no? Al principio parecía hasta trabalenguas, pero bueno, pues al día de hoy nos lo acabamos aprendiendo. Entonces, a través de esta judicialización, justamente es que se logra incitar a que intervenga el órgano jurisdiccional como, vamos, con la finalidad de iniciar con este procedimiento penal y el proceso penal propiamente. Hay que tener en cuenta que justamente así como nos lo dice el artículo 211 de nuestro Código Nacional, incluso nos lo dice a modo de cacofonía, nos dice que el procedimiento penal dará inicio con la audiencia inicial. Bueno, pues, ¿cómo vamos a llegar a esa audiencia inicial? Pues justamente en el caso de excepción, a través de la acción penal por particulares. Ahora, aquí hay algo muy importante porque esta acción penal, obviamente, ¿quién la puede ejercitar? Evidentemente, única y exclusivamente, pues la víctima u ofendido. ¿Quién es víctima u ofendido? Aquel que marca el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien la ley, en este caso general de víctimas, o las leyes estatales, ¿no? Esas personas serán víctimas, en este caso, u ofendidos, o como nos dicen las normas secundarias, víctima directa o indirecta. Esto es, aquella persona que resiente de manera directa un hecho delictivo o aquella que de manera indirecta se ve afectada por el mismo. Y aquí empieza ya un punto donde, vamos, de gran relevancia, porque lo que esta acción penal por particulares nos va a permitir es no llevar justamente ese procedimiento ante la gente del Ministerio Público. Y muchos he escuchado, o mucho yo he escuchado de algunos compañeros que nos dicen, no, bueno, es que nos evitamos el estar perdiendo el tiempo con el Ministerio Público, nos evitamos. Yo soy muy enfático porque pues, me toca también muchas veces capacitar servidores públicos y ministerios públicos y no me gusta realmente atacarlos. Yo veo esto como la oportunidad, aquí sí, de despresurizar el sistema de procuración de justicia, de darle un respiro de aquellos delitos que nos permiten, ahorita vamos a platicar cuáles son, y que justamente van a permitir que la gente del Ministerio Público se aboque para ciertas circunstancias que a lo mejor por la gravedad o atención, pues sí requiere que sea en este caso un ente público que lo atienda. Ahora bien, ¿cómo se ejercita? ¿Qué se hace? ¿En qué casos procede? Primero, esta acción penal por particulares, primero obviamente se ejerce a través de un medio formal, que es un medio escrito. ¿Qué nos genera? Que en lugar de que vayamos ante la gente del Ministerio Público, acudamos directamente ante un juez de control y le digamos, juez de control, mira, quiero iniciar el procedimiento porque tengo datos que, en este caso, datos de prueba que me dan referencia de que existe un hecho con apariencia de delito y tengo elementos que me dan la pauta para establecer que determinada persona pudo haber intervenido como autor o partícipe. Ahora, aquí viene lo interesante, porque nuestro propio Código Nacional nos dice algo muy importante con la acción penal particular, donde creo yo que a veces llega a ser confusa, pero vale la pena explicarlo. Nos dice que la acción penal por particulares hace las veces de la denuncia, de la querella, perdónenme. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en aquellos casos donde normalmente proceden, aquellos casos perseguibles por querella, que esa es la base, tenemos que estar atentos a justamente el plazo de la prescripción. Obviamente, si nos prescribe, definitivamente carecemos y perdemos, vamos a llamarlo, precluye este derecho. Aquí es muy importante porque la base justamente para la procedencia de esta acción penal por particulares es que se trate de un delito perseguible por querella. Incluso nos dice nuestro Código Nacional que sea un delito perseguible por querella, cuya pena sea alternativa, o sea que encontremos la conjunción disyuntiva o prisión o multa, prisión o tratamiento en, o sea, nos habla que tenga pena alternativa, pena distinta a la privativa de la libertad
o bien pena cuya máxima no exceda de 3 años de prisión. Aquí es importante comentarlo, porque aquí pareciera que este artículo del Código Nacional nos habla de que existen aproximadamente 3 o 4 hipótesis de procedencia. Sin embargo, aquí quiero dejar algo muy en claro, porque justamente la primera sala de la Corte ya se pronunció al respecto y comparto la tesis, y aquí soy el número, es la 2022-355, 2022-355, en donde justamente, y es reciente de noviembre de 2020, donde justamente nos hace una interpretación de cómo debería entenderse estas causas de procedencia. Y aquí esta primera sala de la Corte es enfática en decir, bueno, realmente a una interpretación, dice la ley gramatical, o sea, es a la letra, nos dice, hay realmente 2 requisitos y la base es que sea un delito perseguible por querella. Esto es un hecho perseguible por querella. Ahora bien, aquí vienen las aristas, aquí vienen las opciones. O es un delito que se persigue por querella, que tiene pena alternativa o pena distinta a la privativa de libertad, o, segunda hipótesis, es un delito perseguible por querella, es un hecho que la ley señala como delito cuya pena máxima no rebasa los 3 años de prisión. Entonces, estos me atrevo a decir que son los casos en donde procede esta acción penal por particulares. Y obviamente nos damos cuenta que es para aquellos delitos que en el argot, pues todavía se siguen manejando como delitos no graves, vamos a decirlo así, delitos que no son de alto impacto. Obviamente los delitos que tienen una pena más alternativa, pues obviamente son muy pocos. Y aquellos que tienen una pena máxima de 3 años, pues obviamente también su estándar es bajo en cuanto a las opciones de delitos. Sin embargo, justamente la naturaleza de dar este margen tan corto, pues es justamente que no exista un abuso por parte de los particulares. Aquí viene parte de lo interesante y me gusta explicarlo porque nos dice el 428 de nuestro Código Nacional, ¿no? Los requisitos, en este caso formales y materiales, 429, perdón, nos dice, primero, tienes que hacer, en este caso, tienes que establecer el nombre, el domicilio, tienes que establecer el hecho que la ley señale como delito y obviamente, pues referenciar aquellos datos de prueba consecuentes y la petición que realizas de manera particular. Aquí viene lo importante. ¿Qué pasa? Cuando uno ejercita este tipo de acciones, uno promueve realmente un escrito muy sencillo hacia el juez de control en el que le estableces, juez, yo soy tal persona, por tal motivo tengo la calidad de víctima, este es mi domicilio, este es el probable autor o partícipe del hecho, la narrativa de hechos es esta es mi cuantificación o mi reclamo de reparación del daño y quiero que los ipso lo comparezcas. Ok, y esto se desarrolla a través, en este caso, de una audiencia, como nos lo dice nuestro artículo 52 del Código Nacional, todo lo relevante, donde hay un tema de fondo, pues va en audiencia, sin lugar a dudas. Entonces, aquí viene algo importante porque este artículo 429 nos dice que incluso lo tilda de requisitos formales y materiales. Aquí me gusta a mí mucho hacer una precisión, porque yo me atreveré a decir que propiamente estos del 429 son requisitos realmente formales. ¿Dónde y cómo encontramos los requisitos materiales o válidamente materiales? Aquellos que nos señala el párrafo segundo del artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es el requisito material? Contar con datos de prueba que me permitan establecer 2 cosas, la base de todo nuestro sistema, de todo nuestro andamiaje jurídico. La posibilidad de que exista un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que alguien intervino como autor o como partícipe. Aquí viene algo muy interesante porque la reglamentación de esta acción penal pues es muy corta. Pero ¿cómo vamos a interpretar todo esto? Muy sencillo, tenemos que analizar esto a la luz de la fracción tercera del artículo 316, que aunque si bien es cierto son los requisitos para dictar, en este caso, la vinculación a proceso, bueno, ahí nos dice cuándo se entenderá que existen ciertos indicios razonables y ahí vemos el mínimo que necesitamos para ir de manera adecuada a ejercitar acción penal por particulares. Ahora, esta acción penal por particulares no es, me atrevo a decir de manera pues escrita o tan formal que digamos, porque una vez que se promueve y el juez nos dice, ok, te doy audiencia para, cumple requisitos formales, te doy tu audiencia para que me ejercites acción penal por particulares. ¿Cómo se desarrolla? Uno llega a la audiencia y
Aquí yo me atrevo a decir que me he encontrado variantes, incluso lo comparto, porque yo fui de los primeros que en la Ciudad de México ejerció una acción penal por particulares, y obviamente pues queríamos ser ahí muy rolleros y explicar, y bueno, fuimos adecuándonos y ajustándonos. Hoy en día, ¿qué verifican los jueces? Primero, que cumplamos los requisitos de procedencia. A ver, primero, ¿es un delito perseguible por querella? Sí. ¿Cuál es su clasificación jurídica? Recordemos que lo que nos marca la clasificación jurídica, y se lo agradecemos al doctor Rubén Quintino, pues es aquella que nos marca el párrafo segundo del 141 del Código Nacional, y ahí nos dice cuáles son los elementos de la clasificación jurídica, el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución, la autoría o participación y la naturaleza dolosa o culposa, y en su caso si hay concurso de delitos. Ahora bien, una vez que pasamos esto y el juzgador o juzgadora verifica que se cumplen estos requisitos formales, porque hay que ser muy objetivo. Aquí hacemos nosotros las veces del Ministerio Público, incluso a mí me da pues curiosidad cuando ejerzo este tipo de acciones, porque siempre nos paramos pues obviamente muy gallos en las audiencias como defensores, como asesores jurídicos, y siempre es muy fácil criticar al fiscal. El fiscal está leyendo. Oye, el fiscal, pues sí, pero a ver, ponte a hacer la actividad que hace el fiscal. Y cuando nos toca, pues la verdad que ha sido ejercicios muy interesantes. Esto va hace 2 semanas, ejercité una en la Ciudad de México. Y obviamente, pues es interesante, ¿no? Porque es algo que no estamos tan acostumbrados. Entonces, pues no traemos esa naturalidad, por más que obviamente lo venimos desarrollando. Entonces, una vez que cumplimos esos requisitos, y ya sea que el juzgador nos pida que expongamos de manera libre y abierta ahora sí que nuestra acción penal, o bien a preguntas nos va diciendo, oye, ¿cuál es el tipo penal atribuido? ¿Cuál es su punibilidad máxima? ¿Es perseguible por querella? Sí. ¿Cuándo se consumó? No, pues tal fecha, ok, estás en término, hay tema de prescripción. ¿Qué grado de intervención le atribuyes? ¿Qué consumación? Naturaleza dolosa o culposa. ¿Sí ven? Y ahí los jueces advierten que se satisfacen estos requisitos formales y dicen, adelante, tengo por ejercitada una acción penal por particulares. Ahí viene lo interesante, que la ley nos dice que tenemos que hacer 2 peticiones de manera fundamental en nuestra acción penal por particulares. Número 1 es, dime, porque el objetivo si ya dijimos que la acción penal es el poder jurídico para provocar la función jurisdiccional, lo que queremos es llevar a la persona ante el órgano jurisdiccional para que demos inicio al proceso penal. ¿Cómo llevamos al día de hoy a una persona? ¿Cómo lo conducimos hacia el proceso penal a que inicie? No es el artículo 140 de 3 formas, ¿no? Nos dice citación, comparecencia y orden de aprehensión. Evidentemente, nosotros no podemos en este caso pedir en esos términos un orden de aprehensión. Nos dice la ley, pídeme si quieres que lo cite a una audiencia inicial o bien justifican un tema de comparecencia. ¿Por qué quieres que obviamente se le localice, se le restrinja su libertad y lo traigamos? Y algo muy importante, la reclamación de la reparación del daño. Una vez que los juzgadores advierten que todos estos requisitos formales se encuentran colmados, las consideran como válidas y ejercitadas y por lo tanto, pues va a generar la pauta para ordenar la citación o la comparecencia de una persona a una audiencia inicial. Ahí no será la ley que se debe llevar a cabo entre los 5 o 10 días. Aquí hay algo muy importante y solamente acoto, porque nos dice expresamente nuestro Código Nacional. Si tú acudes a una acción penal por particulares, no puedes acudir, en este caso, ante el Ministerio Público a pedirle. Incluso por ahí hay un articulito donde nos desnaturaliza un poquito esta acción penal particular, el 428 en su último párrafo, porque nos dice, si requieres un acto que requiera control judicial, pídeselo al juez. Si requieres un acto de investigación que no requiera control judicial, pídeselo al Ministerio Público, pero ahí él va a continuar con la investigación. Entonces, totalmente se desnaturalizó y se acabó esta acción penal particular. Implica que sigamos las reglas y las formalidades esenciales del procedimiento en recabar nuestros datos de prueba. ¿Qué pasa? Para llegar a la audiencia inicial, perdón, a la audiencia de ejercicio de acción penal por particulares, requerimos ya haber, eso no nos lo dice la ley, pero se requiere, necesitamos haber recabado en este caso toda nuestra información y que esta obviamente sea obtenida de manera lícita para que la podamos en este caso producir con posterioridad. Y bueno, ya de ahí se da el punto de acudir a la audiencia inicial y obviamente pues nos siguen todas las formalidades que le atañen a la gente del Ministerio Público. Ahí se empieza a poner interesante, mi estimado maestro.
Gracias. Y bueno, una vez que tenemos justamente pues ya nuestra citación a nuestra audiencia inicial, pues obviamente viene este punto interesante porque fíjense, al principio, ¿qué hacían los juzgadores? Obviamente pues consideraban que la formulación de la imputación pues era una facultad propia exclusiva de la autoridad ministerial y que decían, oye, vamos a citar al Ministerio Público para que en este caso pues le formule imputación. A mí eso me llegó a suceder en 2015, ¿no? Obviamente, al día de hoy, válidamente, ¿qué dicen los juzgadores? A ver, permíteme, si tú ejercitas una acción penal particular, te corresponde a ti justamente toda la carga en igualdad de condiciones que al fiscal. ¿Qué quiere decir? Que nos van a corresponder justamente todas las formalidades de respeto del debido proceso, respetar derechos fundamentales y garantías, no obtener datos a través de medios obviamente que violen o transgredan los derechos fundamentales, pues evidentemente de la persona investigada, porque justamente nos pone como requisito material que nosotros seamos los que realicemos nuestra investigación y juntemos nuestro cúmulo de registros que nos van a permitir sustentar y tener datos de prueba para poder referenciarlos. Fíjense, para poder llegar y para poder acudir en primera instancia a gestar esta acción penal particular, necesitamos en este caso recabar nosotros nuestros datos de prueba. Recordemos que nos dice el código que dato de prueba va a ser la referencia al contenido de un registro aún no desahogado ante la autoridad judicial. Todo aquel medio, vamos a llamar convictivo, cualquier indicio o registro que nos conlleve a reproducir un hecho, pues obviamente va a ser considerado en este caso un dato de prueba. Entonces necesitamos allegarnos de nuestros datos de prueba y eso no lo dice tanto la ley. Ya que tenemos nuestro ejercicio, insisto, empieza lo interesante porque te cita el juez y te dice, ok, ejercitas acción penal por particulares, ¿qué hago? Voy a citar en este caso a la persona. Y bueno, aquí viene lo interesante, porque uno es el que tiene que proporcionar, en este caso, pues el domicilio para citar o dónde se podría localizar para comparecer, en este caso, al investigado, y va a correr a cargo de uno como particular. Aquí viene lo interesante, a uno como particular no le van a dar información de bases de datos gubernamentales, no nos van a dar base de datos, en este caso, privados. ¿Qué viene lo interesante? ¿Qué tienes que hacer muchas veces como particular y sobre todo como asesor jurídico nombrado de manera preliminar? Pues a lo mejor solicitar, ejemplo, vamos a solicitar a lo mejor al INE de manera particular. Pues, ¿qué me va a decir el INE? Oye, pues tú eres un particular, ¿no? Te desecho, nada más ni te hago caso. Bueno, pues a lo mejor bajo esa premisa, yo ejercito mi control judicial y le digo al juez, ahora sí, te pido en este caso que me autorices este acto de investigación que requiere control judicial por en este caso, está inmerso derechos fundamentales como es la intimidad de los datos personales, y te pido que me autorices requerirle al INE o bien tú le requieras. Perfecto, pero eso no lo dice la ley y tenemos obviamente que recabarlo. Vamos a prever que ya tenemos presente en este caso a nuestro investigado, porque técnicamente nosotros tuvimos que haber investigado previamente, tuvimos que haber hecho una investigación. Y aquí hay que ser muy enfático, porque acorde a los tipos penales que nos permiten, o la pena máxima sea en este caso de 3 años, pues realmente son hechos con la persona delictuosa realmente de una cuantía, tratándose de patrimoniales, pues muy bajos. Y normalmente nos da mucho margen para tipos penales o para delitos culposos. Obviamente, normalmente los delitos culposos tienen una reducción de la 1/4 de las penas, entonces ahí a lo mejor hay un poquito más de margen, pero es limitado este caso. Llegamos a nuestra audiencia inicial y viene lo interesante, no está el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tu accionante penal particular está supliendo las veces del Ministerio Público. Obviamente no eres técnico en la materia, pero tienes un asesor jurídico, entonces viene lo bueno, asesor jurídico, pues adelante. Y obviamente nos siguen todas aquellas reglas, en este caso que prevé la ley, para la formulación de la imputación y todas las formalidades de la audiencia inicial. Por supuesto que aquí no hablaremos de un tema de control de detención, por supuesto que aquí no hablaremos de una cumplimentación de orden de aprehensión, en dado caso puede ser de comparecencia. Normalmente, ya que está la persona, pues obviamente nos siguen todas las reglas que le rigen a la gente del Ministerio Público y que prevé el artículo 211 del Código Nacional. El tema de formular imputación.
Ahora, aquí tengamos presente que la formulación de la imputación, nuestra doctrina procedimental nos dice que es la comunicación formal que hace el Ministerio Público al investigado en presencia del juez de que sigue una investigación en su contra por un hecho que la ley señala como delito y en este caso por su posible autoría o participación. Entonces aquí nos vienen todas las reglas que le traen a la gente del Ministerio Público. ¿Qué se hace como asesor jurídico, o a menos que obviamente sea técnico en la materia, sea un licenciado en Derecho a la víctima, o en este caso el apoderado? Pues tendrán que exponerle al investigado el hecho, en este caso atribuido, la clasificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo, en este caso de comisión, la forma de intervención atribuida y el nombre de su acusador, salvo que estemos en un caso de excepción, que en este caso pues, definitivamente no lo estaríamos, ¿no? Entonces, en este caso viene lo interesante porque nos corresponde a nosotros decirle: señor Juan Pérez, muy buen día, le comunico que el señor Adrián Velázquez sigue una investigación en su contra, ejemplo, por el hecho que la ley señala como delito de administración fraudulenta, prevista en el artículo 235 del Código Penal de la Ciudad de México, en atención a lo siguiente. Perfecto, y obviamente lo que hace el fiscal, a principios de 2021 usted inició una relación comercial y obviamente desarrollar clara y puntualmente los hechos y establecer justamente en qué momento se fue consumando los delitos, para que una vez que le establezcamos completamente el hecho o hechos por los cuales lo estamos investigando de manera particular, se le diga: ahora sí, señor Juan Pérez, ¿entendió usted bien lo que le comenté? Y recordemos que la ley establece que el imputado, porque obviamente ya es imputado, ya se le formuló imputación, tiene la oportunidad de pedirnos, en este caso, aclaraciones o precisiones. Si nos la solicitan, tendremos en este caso que realizarlo. Por eso aquí es importante, porque no estamos tan acostumbrados a hacerlo, que seamos muy puntual con qué forma de comisión tiene, instantánea, permanente, continua. Eso va a ser muy importante porque tenemos que ser muy precisos en qué momento le estamos atribuyendo la consumación del hecho. Esto porque, ya que al señor Juan Pérez le desahogamos en este caso las aclaraciones o las precisiones, nos va a corresponder realizar la clasificación jurídica del hecho. Primero decirle: señor, obviamente ese es un hecho perseguible porque en ella, requisito que está cubierto, ejemplo, en el 248 del Código Penal de la Ciudad de México, y se le atribuye a usted el tipo penal, como bien le dije, de admisión fraudulenta, 235, se le atribuye a usted que usted lo consumó, en este caso, de manera instantánea, en fecha tal. Asimismo, se le atribuye a usted un grado de, en este caso, como autor material directo, por tener usted el dominio del hecho, y se le atribuye, en este caso, una naturaleza dolosa, sin que exista algún concurso de delito. O sea, hicimos toda la actividad del Ministerio Público, ¿no? Le comento que la fecha, el lugar y modo de comisión es que esto acontece en la Ciudad de México, en las instalaciones ubicadas de tal empresa, ubicadas en tal lugar, lo cual fue de tal manera, a través de tal medio. Y usted intervino como autor material directo porque usted, hizo esto. Y quien lo acusa es el señor Adrián Velázquez. O sea, hicimos realmente toda la actividad de la gente del Ministerio Público. Y ahí viene lo interesante también, porque nos damos cuenta cómo cada vez nos lo vamos complicando un poquito más, porque, insisto, no estamos tan acostumbrados a ello, porque ya que le formulamos en este caso la imputación, perfecto. Viene la oportunidad que tiene para efecto de declarar. Ya sea que quiera declarar, ya sea que quiera, en este caso, reservarse su derecho, y bien, corresponderá en este caso al juzgador que le comunique: señor, la ley, señor Juan Pérez, le comento que pues la ley ahí me da la pauta de resolver su jurídica en 3 momentos, en este momento 72, 144, ¿no? ¿Usted qué prefiere? Nos dice en ese momento, bueno, pues seguimos con solicitud de vinculación a proceso. Viene lo interesante. Nos dice: no, pues yo quiero es más, en 144, porque quiero ver la manera de recabar mis datos de prueba. Perfecto. Asunto jurídico, caray, es a poder. Pues obviamente va a venir un punto de debatir sobre el tema de medidas cautelares, y evidentemente nosotros podemos pedir todas aquellas del 155, con excepción de la prisión. Evidentemente no vamos a poder pedir, en este caso, la prisión como un tema de medida cautelar para garantizar la comparecencia. ¿Por qué? Porque nos van a regir las reglas del artículo 19 constitucional.
sea, solamente para garantizar en este caso su comparecencia, para evitar en este caso la intervención en la investigación, para evitar no poner en riesgo a víctima y testigos, o sea, solamente esos fines constitucionales de las medidas cautelares. Vamos a pensar que llega este día de la audiencia, vamos a pensar que nos dice que se resuelve en ese momento. Bueno, asesor jurídico, pues ahora tiene el uso de la voz, pues ahora viene lo bueno, vamos a solicitar la vinculación de la persona conforme al artículo 316, ¿no? O sea, ya hasta dónde llegamos y hasta dónde nos ha aventado la carga el ministerio, la propia ley, por haber ejercido una acción penal particular. Pues ahí va a venir lo interesante, porque tenemos que particularmente establecer e irnos de manera muy enfocada a la fracción tercera del artículo 316. Si ves ese 316 nos marca los requisitos para poder dictar un auto de vinculación a proceso. ¿Qué nos dice la fracción tercera? Obviamente que se desprenda un hecho con apariencia de delito, existe la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en él. Y nos dice, punto y seguido, esa segunda parte de este 316, fracción tercera, es la esencia de nuestra solicitud de vinculación. Se entiende que existen indicios razonables, que nos dice cuando así se permita suponerlo. Pero aquí viene lo interesante, porque normalmente como particulares no tenemos la obligación de fundar y motivar, y siempre que acudimos a una audiencia, pues con eso fácilmente nos escudamos, ¿no? Pues que el fiscal que en este caso que sustenta, que fundamente. Aquí obviamente nos va a corresponder a nosotros, en este caso como asesores jurídicos, solicitar la vinculación a proceso de una persona y obviamente de manera fundada y motivada. ¿Qué se está haciendo hoy en día en la práctica en estos casos? Donde muchas veces, ¿qué dice el juez? Como siempre se aplica. Oiga, señoría, por cuestión práctica, solicito obviamente se tenga el segmento fáctico por reproducido, las partes no tienen ningún inconveniente, ninguno, ya lo tenemos claro. Bueno, pues entonces voy a dar pauta de todos aquellos datos de prueba con los que cuento para sustentar que existe un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó, en este caso, en su comisión. Y aquí nos corresponderá hacerle ver al juez de manera fundada y motivada y sobre todo de manera adminiculada con cada dato de prueba, pues cómo vamos a sustentar que existe un hecho y que en este caso el imputado participó ya sea como autor o como partícipe. Entonces, ahí viene obviamente esa función fundamental de que tenemos que tener una buena argumentación jurídica y realmente conocer nuestro expediente, porque si no nos va a ser muy complicado. Recuerden que nos dice nuestro Código Nacional, en temas de argumentaciones, pues no podemos leer, porque si leemos y damos pauta de que desconocemos el asunto, pues el juez incluso puede darnos un tema de sustitución. Aquí viene lo complicado. ¿Quién nos va a sustituir si nosotros conocemos o somos quienes conocemos nuestro asunto? Pues nadie. Entonces vamos a dejar en una situación complicada a nuestro representado si no tenemos dominado el tema. Válidamente un defensor puede decir, oiga, juez, el asesor jurídico está leyendo. ¿Y qué nos va a decir el juez? Pues claro, asesor jurídico, absténgase de leer. Entonces, sí, vamos, podemos reseñarle cuáles son los datos de prueba, pero no vamos a recitarle realmente cuál es el argumento lógico-jurídico para sustentar y corroborar este hecho y esta participación. Tenemos que traerlo realmente dominado. Yo recomiendo mucho por puntos ir manejando un dato y establecer a qué se refiere y dato y establecer a qué se refiere. Y al finalizar, lo más importante, reiterarle, señoría, con todos estos elementos se solicita la vinculación a proceso de Juan Pérez porque se cumplen los extremos del artículo 19 constitucional y de manera particular a los que refiere el artículo 316 de nuestro Código Nacional. Excelente, viene lo bueno, viene también en este caso la réplica hacia el defensor, tiene la oportunidad obviamente de contestarnos. ¿Qué hay que hacer? Nosotros obviamente duplicar a estos argumentos y obviamente reiterar nuestra petición. Tenemos, vamos a pensar que el juez dice, perfecto, resuelvo en este momento la vinculación a proceso de Juan Pérez, sale, ya lo vinculé a proceso. Asesor jurídico, algo más que me quiera comentar. Ah, caray, ¿qué sigue, no? Ahí viene lo interesante. Bueno, pues sigue evidentemente el plazo de cierre de investigación complementaria. Aquí recordemos que nos dice la ley que en tratándose de este tipo de delitos que no tengan una pena máxima de 2 años, tenemos hasta 2 meses para investigar. Fuera de esos casos o más allá tenemos 6 meses. Evidentemente la naturaleza del tipo penal que estamos atribuyendo no nos da pauta para, en este caso, solicitar más de 2 meses como investigación complementaria. Ya podrá, en dado caso, la defensa solicitar ciertas pruebas
prórrogas y a lo mejor excederlo si se justifica que es para el ejercicio de su defensa. Fuera de ese caso, aquí tendremos solamente 2 meses y posteriormente pasar este punto de debate de medidas cautelares. Insisto, podríamos pedir prácticamente casi de todas, con excepción de la prisión. Ahí sí el código nos dice, ahí estamos en un dilema, porque el código nos dice, en este caso, primero nos dice que ahí sí será facultad propia y exclusiva del Ministerio Público pedir, en este caso, la orden de aprehensión, sin embargo, perdón, la prisión preventiva, y por otro lado nos dice nuestro Código Nacional que rigen todas las reglas del Ministerio Público. Pues ahí estamos en ese dilema. La verdad es que en la práctica, pues sí, ya sería extralimitar y darle esa facultad a los particulares para poder solicitar el tema de la prisión. Al día de hoy yo no he visto pues realmente ningún tema de prisión en una acción penal particular. Dudo que lo lleguemos a ver en nuestro sistema. Fenece en este caso este plazo de investigación complementaria, y ahí viene también parte de lo interesante. Acuérdense que uno de los efectos de que cierre en este caso el plazo de investigación nos va a dar o le va a dar pauta al Ministerio Público para que tome en este caso 3 decisiones. En este caso, o solicita la suspensión o solicita el sobreseimiento conforme al 327, y aquí viene lo complicado para nosotros, o tenemos que formular la acusación dentro de los 15 días conforme al 355. Y obviamente nos pide todas y cada una de las formalidades que exige para el Ministerio Público. ¿Se fijan? Narrámele, individualízame en este caso al imputado, o en este caso ya al acusado y su defensor, individualízame a la víctima y en este caso a su representante, establéceme cuál es el segmento fáctico, establéceme el monto de reparación del daño, bajo qué medida cautelar se encuentra, cuál es la pena que en este caso vas a solicitar, si hay algún objeto, instrumento, producto del delito, dime si me vas a pedir el decomiso, en este caso, o algún tema de aseguramiento, dime qué me vas a pedir como reclamación de reparación del daño. O sea, nos rigen todas las mismas reglas que le atañen, en este caso, a la gente del Ministerio Público. Y aquí viene algo fundamental, que obviamente el articulado del Código Nacional pues es muy light. Nos dice, obviamente, algo importante. No tenemos que descuidar que tenemos que ser nosotros garante de cumplir con el descubrimiento probatorio. Y aquí viene algo muy importante, porque muchas veces se cree, y eso todavía pues algunos colaboradores o de fiscalía lo atribuyen, que el descubrimiento probatorio es hasta en este caso, pues una vez que se formula la acusación, ahí ya le corremos a... No, el descubrimiento probatorio, señores, se ejercita durante toda la investigación. Evidentemente, en el caso de la acción penal particular, pues no vamos en este caso a saberlo hasta el momento o a entregarlo hasta que estamos ejercitando en este caso la acción penal particular. Ahí tendremos que llegar con nuestro traslado al defensor o público, y muchas veces en la práctica, ¿qué se hace? Como todavía no está nombrado ningún defensor particular, uno tiene que acudir a la Defensoría Pública y correrle su legajo de actuaciones. Oye, estos son los datos de prueba con los que cuento y registros de mi investigación. Cuando se llega a la acusación, igualmente, aquellos registros que se acumularon dentro de la fase de investigación complementaria, tendremos que darle los registros, en este caso al imputado y a su defensor, para que accedan a los mismos. Ahora, recordemos, aquí viene algo importante, que en el caso del descubrimiento probatorio, no nada más es entregarle copia de los registros. ¿Qué nos dice en este caso el 368 en cuanto a descubrimiento? ¿Qué nos dice? 367 nos dice, tendrás, si se trata de evidencia física, permite que lo vea. Y si es así, dile dónde lo puede ver, cuándo lo puede ver, cómo se puede comunicar para efecto de tener acceso. Si tienes un video, dale su copia. Si tienes en este caso algo que digamos que tengas que preservar o conservar, dile dónde lo tienes preservado y conservado y cómo puede acceder a él sin destruirlo o alterarlo. O sea, nos lleva a cumplir con un punto del descubrimiento probatorio que es totalmente fundamental, y eso es importante porque nuestro Código Nacional en estas reglas de la acción penal por particulares no nos lo dice. Acusamos, evidentemente, ¿qué va a pasar con esta acusación? Pues obviamente, aquí no habrá postura ni necesidad de una coadyuvancia, porque esto que evidentemente es una acción penal particular, coadyuvará cuando se ejercita una acción penal pública, que la haga la gente del Ministerio Público, y obviamente, pues le correrán sus 10 días a la defensa, o en este caso al acusado, para señalar vicios formales
y en su caso, obviamente, ofrecer los medios de prueba que considero oportunos a saber a la audiencia. Acudimos a nuestra audiencia intermedia y pues obviamente nos corresponderá establecer nuestra teoría del caso, obviamente acusadora. Aquí hay algo muy importante porque al estar hablando de una acción penal particular, si bien es cierto, nos van a regir de manera genérica todas aquellas reglas que establece el artículo 20 constitucional, aquí hay que ser muy enfático en algo. Tenemos que ser enfáticos en lo que establece el artículo 20, apartado A, fracción quinta de la Constitución. ¿Qué nos dice? Nos dice que en este caso la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora conforme lo establece el tipo penal. O sea que tenemos que ser muy enfáticos en ir justamente a cubrir aquellos requisitos de cada tipo penal, aquellos objetivos normativos y en su caso subjetivos. Ahora bien, llegamos a la etapa intermedia. Exponemos en este caso nuestra teoría del caso, obviamente exponemos de manera sucinta nuestra narrativa de acusación y de manera pues obviamente frontal vamos a debatir el tema de si hay exclusión o no de medios de prueba, que es muy importante porque creemos que como somos particulares, pues a lo mejor no tenemos la necesidad de cumplir formalidades, por supuesto que necesitamos cumplirlas, ¿no? Insisto, yo lo puse desde, fíjense, diría alguien, bueno, la cadena de custodia le toca al Ministerio Público, ¿o qué? Mucha gente equivocadamente cree que la cadena de custodia es un documento, un formato o algo, no. La cadena de custodia es el registro que se haga, en este caso, para obviamente garantizar el tema de trazabilidad, autenticidad, en este caso es un indicio, ¿no? Un objeto material. O sea, si tenemos o la ley o consideramos que nos lleva realmente a necesitar una cadena de custodia, pues hay que establecerla. ¿Cómo? De manera a través de una afirmación, a través de un registro escrito, pero que obviamente tengamos en este caso ese registro que nos permite garantizar la autenticidad y mismidad, en este caso de una evidencia física. Si no, ¿qué va a pasar? Pues obviamente no la va a excluir en este caso la defensa válidamente, ¿no? En el caso, hay que tener en cuenta algo muy importante, que al día de hoy realmente ya es casi imposible desarrollar el procedimiento penal sin la intervención de expertos, sin la intervención de peritos. Un perito particular que genere un análisis criminalístico de un evento, de una persona, de un lugar, es totalmente válido y utilizable. Y obviamente si ese perito va a realizar a lo mejor en su momento, a recabar o a recolectar algo, bueno, pues generar su registro, en este caso de cadena de custodia, para que garanticemos la autenticidad de esa evidencia física hasta que llegue obviamente a juicio. Ahora, aquí algo importante, se desarrolla nuestra audiencia inicial, obviamente concluirá si es que no hay, ahora aquí hay que ser objetivos. Este tipo de hechos con apariencia delictuosa, pues en gran medida, ¿en qué pueden concluir antes de que se emita un auto de apertura a juicio? Bueno, primero, desde un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso, difícilmente va a acabar en un abreviado, salvo que se trate de alguna persona que tenga 5 años en ese inter que se acogió una salida alterna y que por ende no pueda acceder a una de ellas. A lo mejor le quedará un procedimiento abreviado, pero en dado caso, pues hasta un tema de perdón, porque son perseguibles por querella, y aquí lo podrá hacer incluso durante el procedimiento, no nada más hasta antes de dictar la autoapertura. Y obviamente, pues dictado el tema de apertura, pues nos va a regir todo lo que son las reglas para juicio, lo cual, por lo menos al día de hoy me atrevo a decir que por experiencia personal, pues obviamente no he tenido, pues no sé si la necesidad o el gusto de llegar a juicio, ejercitando una acción penal particular. Pero obviamente pues nos van a seguir rigiendo todas las mismas reglas de generar nuestro alegato de apertura con la promesa probatoria del juzgador. Primero vaya nuestro desfile probatorio, posteriormente en este caso el de la defensa, y generar nuestro alegato de clausura, donde tengamos en cuenta que hay ese último momento donde podemos modificar la clasificación jurídica del hecho, toda aquella preliminar que tenemos o que hemos tenido desde que estamos investigando, imputamos, solicitamos vinculación, acusamos o en este caso alegato de apertura, este va a ser el último momento para poder modificar la clasificación jurídica del hecho, no el hecho, y evidentemente concluir con nuestro procedimiento. Digo, se dice a lo mejor en un tiempo muy corto, muy sencillo, pero realmente pues tiene sus implicaciones, mi estimado maestro, este tema de la acción penal particular. Sin lugar a dudas, muy poco explorado, obviamente por el margen tan pequeño. Creo que la ley, nuestro constituyente,
pues vela justamente de que no exista algún abuso. No quisiera yo imaginarme qué pasaría en aquellos casos donde a lo mejor se permita más amplitud en el catálogo de delitos. Posiblemente sería interesante para despresurizar un poquito la Procuración de Justicia y darle en este caso la oportunidad a la gente del Ministerio Público que se aboque, no a aquellos casos que realmente requieren atención, porque seguramente que ahí me roben esta pluma va a requerir atención. O sea, definitivamente todo, es muy subjetivo este tema. Pero obviamente le damos la oportunidad a la gente del Ministerio Público que utilice aquellos recursos del Estado cuando a lo mejor de veras el particular no lo puede realizar o a través de la vía particular no son suficientes o viables para poder desarrollar una investigación. Pero vamos, creo que vale la pena empezar a explotarlo en el mayor grado de lo posible, mi estimado maestro. Muchas gracias, maestro. Yo creo que el legislador realmente, a mí se me hace que el legislador realmente pensó este mecanismo para solucionar los problemas que tienen la fiscalía, más bien la excesiva carga que tiene la fiscalía, maestro. Además, me quiero ir más, mira, es como es poco explorado, me quiero regresar al artículo, al 429, los requisitos son bien importantes para que sea procedente. Esos requisitos, maestro, ¿cuáles son? Tú que lo manejas perfectamente bien, para que sea procedente. ¿Qué es donde no debemos fallar? ¿Dónde debemos de atender? Para que eso sea procedente y obviamente, vamos, no fallemos, analicemos y hagamos una correcta clasificación jurídica del hecho. Eso para mí esa es la solución. Incluso hay muchas veces me preguntan, oiga, maestro, ¿desde cuándo cree que valga la pena hacer una clasificación jurídica del hecho? Pues casi desde antes de que inicie una investigación tienes que prever cuál la vas a establecer, porque una correcta clasificación jurídica del hecho te va a acompañar desde la presentación de la querella hasta una sentencia, hasta la resolución de una apelación o de un amparo, vamos a decirlo así. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Que se trate de un delito perseguible por querella, esa es la base, vamos a decirlo así, esa es la base, y de ahí ya sea que tenga pena alternativa o bien no restrictiva de libertad o máximo 3 años. Eso yo lo considero como requisitos materiales. El 428 es un poquito complicado, nos dice requisitos formales y materiales, pero yo me atrevo a hablar de requisitos, esos son los materiales. Los formales, que obviamente son lo principal, pues un escrito dirigido hacia el juez donde señalemos quiénes somos y por qué tenemos calidad de víctima y nuestros datos de identificación. Señalemos en este caso quién es el investigado y sus datos, en este caso de localización para citación, que le narremos al juez. Esa narrativa tiene que ser expuesta, por eso tiene que ser muy sucinta. ¿Qué tenemos que hacer? Narrarle en este caso al juez para podérselo exponer en la audiencia y de manera particular hacer obviamente la relación de los datos de prueba y la petición concreta que estamos señalando. Esto es, cítalo o comparécelo y que me repare el daño. Aquí hay algo importante, porque nos dice la ley que si algún requisito formal no está en este caso satisfecho o requisitado, el juez podrá requerir para que en el momento se subsane. Si no es en el momento, obviamente va a generar otra audiencia, y si no se puede satisfacer, obviamente se va a desechar de plano esta acción. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer para que sea procedente? Primero, se trata de un delito perseguible por querella, ya sea pena alternativa, no privativa de libertad o un máximo de 3 años. Esa es la base. ¿Eso qué nos lo va a dar? La clasificación jurídica del hecho que hagamos, porque puede ser que a lo mejor el tipo básico nos marque una penalidad, a lo mejor, ejemplo, de 1 a 8 años, a 10 años. Diríamos, pues ya no me lo dio. Sí, pero acorde, en este caso la clasificación jurídica es un tipo culposo. Por lo tanto, la máxima se va a reducir una cuarta parte. Esto es, tenemos 2 años. Entonces si me da la clasificación jurídica es la que nos tiene que dar justamente que sea perseguible por querella y estos 2 márgenes, que sea pena alternativa o no privativa de libertad o cuando mucho 3 años. Y cumplir estos requisitos, indicarle quiénes somos, nuestro medio de notificación, quién es el investigado, su medio de ubicación, hechos, datos de prueba y la petición de que lo citen. Ese es el punto fundamental para que no sea desechada, en este caso, una acción penal particular. Entonces, tenemos algunas preguntas. Dice Rigoberto Hilario, te pregunta, si resulta procedente la acción
El juez de control podrá invitar a las partes a ceñirse a los medios alternativos de solución de controversia. Y por supuesto, sin lugar a dudas, sí. De hecho, incluso normalmente el juez obviamente lo hace, pues justamente para invitar a las partes a esta forma alternativa de solución de conflictos. Sí, por supuesto. Sería difícil que un delito de estos, de acción penal particular, llegara a sentencia, ¿no? Sería muy difícil realmente. Claro que sí. Vámonos al 428. El 428, bien tú lo comentas, dice lo siguiente: la víctima o ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa distinta a la privativa de la libertad o cuya punibilidad máxima no exceda los 3 años de prisión. Tú hablabas perfectamente bien cómo voy a clasificar, así lo entiendo, ¿no, maestro? El delito, ¿cómo lo voy a clasificar? Es correcto. ¿Cómo lo clasificamos? Obviamente, conforme al párrafo segundo del artículo 141 del Código Nacional, esta famosísima regla de la clasificación jurídica que abonó a nuestro sistema don Rubén Quintino, que es tipo penal, grado de consumación, esto es, hablamos en este caso, delito, obviamente que es ejecutado, consumado o no consumado, tentativa, la tentativa tiene una penalidad menor, evidentemente, nos manda la mitad de las penas, normalmente una tercera parte, dependiendo de los códigos. Entonces, si hablamos de tentativa, hay que analizar. Si hablamos en este caso de delito, en este caso consumado, pues tenemos que advertir si es un instantáneo, permanente o continuo, y tengamos en cuenta que en el continuado, normalmente los códigos sustantivos que nos dicen, se va a agregar un 50% más. Entonces, hay que tener cuidado porque eso nos puede elevar la pena. Nos dice también el grado de intervención, autor o partícipe. Hay que tener en cuenta que acorde a las reglas de la punibilidad, obviamente no tiene la misma responsabilidad, obviamente, un autor material directo que a lo mejor un partícipe inductor, ¿no? O sea, no tiene, o a lo mejor un encubridor, no tienen la misma penalidad. Por lo tanto, tenemos que atender esta clasificación jurídica y lo más importante, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Con la naturaleza dolosa nos van a aplicar las reglas a los tipos básicos. Cuando se trata de delito culposo, normalmente todos los códigos establecen, en este caso, penalidades atenuadas. En el caso de la Ciudad de México hay que atender que si es de aquellos que nos dice el artículo 76 del Código Penal de la Ciudad de México, pues será aquellos culposos que nos permitirán esta forma de realización. Pues muchísimas gracias, maestro. Mira, antes, ¿algo más que quieras agregar, maestro Francisco? Pues fíjate que yo insistiría un poquito en este punto, en el punto de la clasificación jurídica del hecho. Tenemos que ser muy objetivos en los alcances y en lo que pretendemos, y de manera particular que planteemos algo real. O sea, yo sí les diría, no queramos, no le quitemos seriedad a esta figura, queriendo obviamente introducir cuestiones que no van a través de una clasificación jurídica pues dolosamente incorrecta. Por lo tanto, yo los invito a que cumplamos una esencia vital, que es realizar una clasificación jurídica correcta para que nos permita no tener ningún inconveniente a lo largo de todo nuestro ejercicio de la acción penal particular. Esa es la recomendación que yo podría realizar. Gracias, maestro. Rigoberto Hilario dice: si resulta procedente la acción, el juez de control podrá... perdón, no es cierto, la pregunté. Alejandro Lugo Orozco dice lo siguiente: mi pregunta es, ¿qué pasa cuando un hecho es ejercitado vía privada por lesiones culposas o a consecuencia de algún evento vehicular, pero en el inter de la investigación, ya en la etapa de investigación complementaria, fallece la víctima? Entonces debe de reclasificarse el homicidio culposo. En este caso, la penalidad rebasa más de 3 años. Mi pregunta es aquí: ¿qué pasa en la práctica? ¿Se interrumpe, se suspende el procedimiento y se le da vista al MP para efectos de que asuma su facultad de investigación? ¿Y cómo se reanuda? Claro, es una pregunta muy interesante, sumamente interesante. Fíjense, ahí ¿qué pasaría? Tendría que haber en este caso una suspensión, en este caso del procedimiento,
para efecto de que justamente se dé la intervención al agente del Ministerio Público y se modifique de ejercer una acción penal particular a una acción penal pública y sea este quien le dé seguimiento. Sin lugar a dudas, al cambiar la clasificación jurídica, como bien comento yo, es lo que nos va a dar el sustento y la base para ejercitarla. Si nos la modifican, pues evidentemente perderemos esa discrecionalidad de ejecutarla. Lo mismo pasa si por algún motivo modificamos la clasificación jurídica y ya no nos da, pues, ¿qué va a advertir el juzgador? Oye, pues al ser ya materia de una acción penal pública, se decreta la suspensión del proceso y dese la intervención al agente del Ministerio Público. Pero es una muy buena pregunta, porque en dado caso podría, por supuesto, que suceder. La tutela. Háblanos de la tutela. ¿Qué podemos pedir? ¿Qué tutela hay para este mecanismo? ¿Qué tutela hay? Híjole, pues realmente, su normatividad es realmente muy laxa, ¿no? Muy poca. ¿Qué es lo que podemos hacer como para tutelar o garantizar realmente este procedimiento? Como accionante penal particular, seguir las formalidades esenciales del procedimiento. Y voy a compartir un comentario chusco que hace poco comenté con los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Veracruz, cuando les di un taller de víctimas y me decían, maestro, ¿cómo entendemos el tema del debido proceso nosotros como ministerios públicos? Muy sencillo, haz todo lo que tienes que hacer y no hagas lo que no debes hacer. O sea, es muy sencillo, ¿no? Sigue las cosas conforme a las formalidades de un procedimiento, sigue las reglas, debido proceso y seguramente vas a tener éxito en el ejercicio de esta acción penal particular. Para mí ese sería, digamos, como el aspecto fundamental a tutelar. Cumple formalidades y evita caer en una cuestión de transgredir derechos fundamentales del imputado. No porque tengamos toda la sartén por el mango en ese momento, podamos realmente extralimitarlo. A mí ya me pasó y lo digo, siempre es muy fácil criticar, ¿no? Yo hablo en primera persona. Me pasó que un juez y me echó un jalón de orejas, oye, abogado, pues eso puede transgredir derechos fundamentales, la verdad eso no se lo voy a considerar. O sea, no extralimitarnos y ser objetivos en lo que estamos haciendo. Pues muy interesante, maestro, pero antes de cerrar esto, ¿o algo más que quieras agregar en este taller, maestro? Pues realmente invita a la gente a que obviamente la ejercite, insisto, cuando legalmente proceda, pues incluso también insisto, despresurizar esta procuración de justicia que realmente, pues sí, no llega muchas veces a estar sobrepasada por el número de necesidades de expedientes que tienen. Eso es lo que yo haría, ¿no? Invitarlas a ejercitarla y que empecemos a formar criterios, porque obviamente no los hay el día de hoy totalmente definidos. Maestro, cuéntanos que eres coautor de un libro. Cuéntanos de ese libro. Es correcto, es una obra que obviamente se está concretando, incluso siempre especifico que obviamente la estoy elaborando junto con mi padre, el maestro Javier Alfredo González, perdón. Esta obra, que obviamente cuyo objeto de denominar es práctica forense en el sistema de justicia penal acusatoria oral, tiene la finalidad de ser netamente didáctica, o sea, esto es que sea útil hacia los lectores. Primero, está enfocado a establecer cómo es que llegamos al sistema acusatorio oral, por qué motivo llegamos, y obviamente, pues ahí explicamos que no es un tema que queramos copiarle, en este caso a los libros, como muchas veces se dice, no, esto viene de una recomendación de la Oficina de Naciones Unidas del Alto Comisionado, y obviamente desde ahí empiezan las obligaciones internacionales. Viene a la par un poco con el tema de la reforma de junio de 2011, donde obviamente se incorpora este régimen constitucional de derechos humanos y obviamente todo lo que impacta al modelo de justicia penal y justamente pues la explicación y sistematización de cada una de las etapas, explicar cuál es el objetivo, qué autoridad interviene y qué es lo que se desarrolla en cada una de ellas, dándole pauta a cada interviniente o a cada elemento procedimental. Y bueno, el objetivo es realmente, o esta obra va encaminada a realmente explicar y guiar por un camino claro y sobre todo práctico el sistema de justicia penal. Tenemos algunos comentarios. Jocelyn Martínez dice: es un gran aprendizaje escuchar al maestro Francisco Serrano. Jessica Hernández Penilla dice: excelente tema. Es ahí donde entendemos la labor del Ministerio Público. José Daniel
Yugra Gutiérrez dice buena ponencia. Javier Sánchez dice muchas felicidades al ponente. Jueza Norma Martínez dice la jueza que le enviamos un saludo. Dice sin duda un tema poco explorado en los juzgados. La mayoría de las solicitudes no reúnen los requisitos, por eso yo te preguntaba cómo reunir esos requisitos. Bueno, de procedencia, y la mayoría de los que proceden se propone a las partes una salida alterna. En lo personal, a lo largo de mi experiencia como juzgador, no he conocido ninguna acción particular que llegue a juicio. Y resalto su comentario de que el descubrimiento probatorio comienza desde la investigación y no necesariamente es hasta antes de la audiencia intermedia. Mi reconocimiento para el ponente, conocimiento total del tema y muchas felicidades. Sergio Leroy dice, excelente ponencia el maestro Francisco Serralde Gallegos. Jovita Sánchez Martínez, excelente ponencia, exposición. Jocelyn Martínez, lo mismo, excelente exposición. Saludos, Sergio Leroy dice, hola, buenas tardes, gracias por la invitación a la charla. Saludos cordiales desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ricardo Hernández dice, buenas tardes, excelente tema. Alejandro Lugo Orozco desde San Luis Potosí. Y me comentan que hay muchas personas, compañeros de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Es Pamela Vázquez Gómez, Gabriela Domínguez, Vicente Emanuel Sánchez Torres, Alejandro Alcántara Limón, Miriam Alcántar Hernández, Marta Angélica Guerrero, David Arroyo López, Rigoberto Avelar Soto, presente, dice, Cerrero Morales, Josué Alfonso, Julio Espinosa Olmos, Gabriela García, Laura Elizabeth López Mondragón, presente, José Antonio Fierro Palacios, licenciada Ailet Citlali Milpa Apodaca, Leticia González Flores, Santa Díaz Gutiérrez, Gisela Pedraza Alcántara, licenciado Fernando Alcatar Hernández, Luis Eduardo Rodríguez Velázquez desde la Fiscalía del Estado de México, dice presente, y Flor Legorreta Monroy. Por lo regular siempre intento saludar a todos, mi estimado maestro Francisco, pues todos son nuestros seguidores y bienvenidos. ¿Algo más que quiera agregar, mi estimado maestro? De mi parte, obviamente, agradecerte a ti el espacio, mi estimado maestro, y obviamente, pues, a todos y cada uno de los seguidores que tuvieron a bien el día de hoy, pues, dar cuenta de esta transmisión, pues nos damos cuenta que obviamente, pues, seguimos aprendiendo, ¿no? Y siempre me gusta mucho culminar parte de las intervenciones con una frase del jurista uruguayo Eduardo Coutur, que él establecía que el derecho de un pueblo valdrá lo que valen sus hombres encargados de aplicarla, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, pues hagamos que ese derecho valga lo que tiene que valer para llegar a ese fin que es la justicia. Es importantísimo. Bueno, pues agradecer a todos y cada uno de las personas que pues nos siguió, a la maestra Norma Martínez, pues le envío un fuerte abrazo, un gran saludo, y a todos los amigos de la Fiscalía del Estado de México, que bueno, pues no siempre se den cuenta que no siempre algunos ponentes o litigantes estamos peleados con los fiscales, porque malamente algunos colegas siempre la avientan. La verdad que no, yo les tengo mucho afecto en este caso a los fiscales, y cada que tengo la oportunidad de estar con ellos interactuando en clases, pues lo externo, o sea, realmente son un punto fundamental de nuestro sistema. A la abogada Citlali de Morelos, a Jocelyn Martínez de Pachuca, que nos sigue, un gran saludo. Y bueno, pues a todos y cada uno de los que nos siguen de diversas latitudes. Estoy viendo que hay gente del Bajío, de Tamaulipas, pues muy nutrido este grupo, maestro, y créeme que me siento muy satisfecho y pues agradecido por el espacio que me brindaste tú y obviamente todos tus seguidores. Les estoy muy agradecido. Pero antes de irnos, te voy a hacer la última pregunta. Vamos a aprovechar. Sí. Vamos a aprovecharla. Aquí me dice Alejandro Lugo Orozco, dice, en el caso de que un asunto por cuestión de penalidad termina con una sentencia y se dicta una sanción pecuniaria, pero no usa sanción corporal, pero no una sanción corporal, y al requerirle en ejecución de sentencia, el sentenciado cumpla con dicha sentencia, pero no lo hace, ¿qué herramienta jurídica tiene la víctima ofendido para hacer cumplir la sentencia? Esto no da para pena de prisión.
Claro, muy sencillo. Aquí primero tenemos que atender a nuestra maravillosa Ley Nacional de Ejecución Penal y de manera concreta a todo lo que está del artículo 200 en adelante, que nos habla del procedimiento ordinario de ejecución. Recordemos que esa facultad de este juez de ejecución realmente es hacer cumplir las normatividades y aunque si bien es cierto, aquí lo aclaro yo, si bien es cierto, la ejecución no forma parte dentro del procedimiento penal, como nos lo dice el artículo 211, yo siempre sostengo que la ejecución sí es un periodo del procedimiento, porque obviamente esa es la finalidad esencial de la pretensión punitiva estatal. Luego, entonces, tenemos la facultad nosotros de instar, en este caso, ante el juez de ejecución, ya sea, en este caso, una controversia, en dado caso que se suscite o que en el procedimiento no se resuelva, pero normalmente en la audiencia que se genera dentro del procedimiento ordinario de ejecución, el juez deberá percibir y apercibirá en este caso al sentenciado del cumplimiento que debe dar a la misma, so pena obviamente de hacerse acreedor a las sanciones pues que señala en este caso la norma. En el caso de aquellas penas no privativas, evidentemente no lo puede percibir de internarlo en un centro de reclusión, pero sí en este caso multarlo, arrestarlo, utilizar en este caso la fuerza pública. En dado caso, si es un tema pecuniario, se puede proceder a un tema, obviamente, de en este caso, obviamente, un procedimiento coactivo. Si hay algún tema, a lo mejor, donde deba inscribirse alguna anotación en el registro civil ante la pérdida de un derecho familiar, obviamente si no se ha practicado, aquí tengamos en cuenta que aquí nos van a aplicar gracias al Ministerio Público, nosotros se las pedimos al juez. En conclusión, acorde a las reglas que establece el artículo 200 en adelante, que habla del procedimiento ordinario, tenemos la facultad, en este caso como víctima, de pedirle al juzgador el inicio de ciertos procedimientos para efecto de hacer cumplir la sentencia. Y en ciertos casos, como tema de reparación del daño y todo eso, incluso está la vía de la controversia, que es también una de las acciones que se ejercitan dentro de la ejecución penal. Pues nuevamente muchas gracias, mi estimado amigo Francisco Serralde de Gallegos. Ah, no, perdón, Francisco Serralde de Gallegos, perdón. Se voy a seguir inventando, maestro. Hay muchos temas que sí los veo que yo creo que acertadamente tú nos podrías explicar. Hay muchos temas que creo que me gustaría platicarlos contigo más tarde para poderse invitar, maestro. ¿Qué te parece? Claro que sí, maestro. No, pues al contrario, siempre estoy en pro del conocimiento, abonar lo poco, mucho que sabemos. Siempre estamos a la orden, maestro. Te envío un fuerte abrazo, maestro. Pasa excelente tarde y estamos en contacto. Muchas gracias. Igualmente, saludos para todos. Fuerte abrazo. Que estén bien. Hasta luego.